Hola Pedro, muy bueno. Buenas tardes, señor. ¿Cómo lo llevas? Pues fresquito. Aquí en la villa sabes que es una zona fresquita en las medianías, pero bueno, nos adaptamos y nos gusta el fresquito este. Oye, natural de Santa Brígida. De la Villa de las Flores. Aquí teníamos la tradición de siempre por las fiestas, la Flora Brígida, pues era muy dado a las flores, pues había todos los vecinos, pues aportaban sus pequeñas flores. Mi abuela tenía flores de mundo, la vecina tenía otras y así, y se hacían una flora vieja preciosa y muy autóctona de la zona, porque la gente venía para ver la flora vieja que era y es todavía, aunque ya no con tanto verdor, pero una cosa carismática y bonita para ver en las fiestas. Estamos en un sitio emblemático, por eso va a haber gente que sale para un lado, gente para otro. ¿Dónde estamos? Pues mira, estamos en uno de los restaurantes más carismáticos aquí de Santa Brígida, el Malou. El restaurante Malou lleva de toda la vida. Juan, el propietario, se murió, creo que fue el año pasado, año y pico, y ahora lo llevan los hijos, pero bueno, era un apasionado de las carreras de caballo, siempre participaba en las fiestas, en todo lo que podía, y ya te digo, es el bar que sí abre más pronto y cierra el último, típico de los pueblos. Y recuerdo Santa Brígida, cuando frente por frente a este restaurante que estamos, había un campo de fútbol. Correcto, el campo de fútbol de tierra, que era de los campos de tierra más buenos que había de las islas. Y claro, lo que pasa es que el progreso, pues hicieron unos cambios, quisieron hacer un campo nuevo. El problema fue que al hacer no hicieron primero un campo nuevo para después quitar el viejo, sino quitaron el viejo, hicieron uno provisional, después vieron unos problemas, después tardó muchísimo, eso se encalló un poquito y el pueblo ha ido deteriorándose, porque el centro, el casco del pueblo, pues era la zona de aire, era el aparcamiento y el campo de fútbol, y al quitarlo todo, pues fue un poquito en declive, no solo el pueblo, sino el fútbol, los equipos, y fue una pena, pero evidentemente en su momento era uno de los campos de tierra por automacia de Las Palmas. Y me acuerdo, una de las anécdotas era de que cuando estaba Paquito Lesme en sus últimos años, pues yo tuve la suerte de coincidir con él, y era un hombre en el que yo aprendí muchísimo, le debo la vida futbolística, entre otras personas, porque sabes que en el mundo del fútbol tienes muchas etapas, pero a mí me enseñó muchísimo, y para mí es una persona que lo tengo en el recuerdo con mucho cariño y con mucha estima. ¿De aquí saliste para la Unión Deportiva o de dónde sales? Sí, vamos a ver, yo la época te recuerdo que nuestra época no era como ahora, que es benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, ¿no? Allí era alevín, infantil y juvenil. Pues yo salí de aquí, de la cantera aquí de la Sociedad Deportiva Santa Brígida, y en aquella época lo gracioso era que los forros eran, muchas veces ponían gente de mayores, jugaban con una categoría inferior. Pues yo era forro, pero era forro porque jugaba sin tener la edad, yo tenía 9 años y los alevines eran con 10 años, y mi primer entrenador, Jacinto, que era un señor que bueno, todavía vive evidentemente y trabajaba aquí en el ayuntamiento, pues me fichó de forro porque no llegaba a la edad. O sea, yo jugaba con 9 años en los alevines, y ahí empecé con Jacinto, después una gama de entrenadores, pues seguramente me voy a olvidar algunos, pero bueno, después de Jacinto creo que tuve a Fernando del Ronco, también tuve al de Pino Santo, Antonio, que ese sí que falleció, el pobre, y así llegué hasta la etapa de juvenil, y antes de llegar a juvenil ya jugaba ya con el primer equipo ya. Yo ya con 14, 15 años
ya jugaba en tercera división con el amigo Paco Lesme, que estaba, pero el entrenador era Antonio Collar, otro emblemático para mí y otra persona que me ayudó y me ayudó muchísimo a la hora de jugar, y me dio la oportunidad y empecé a jugar, ya te digo, siendo, no era juvenil, con 15 años ya tenía, no iba con el División de Honor de Santa Brígida, que había un División de Honor, y jugaba ya empecé a hacer mis pinitos en tercera división. ¿Tú eres de la época del aficionado de Las Palmas Atlético? Las Palmas Atlético, en mi época, yo estuve aquí hasta los 17 años, fui a Antonio Collar. Antonio Collar me dijo en su momento, mira Pedro, te quiero dar la oportunidad, dime a qué equipo de la península, a qué equipo te gustaría hacer las pruebas. Madrid, Barcelona, el que a ti te gusta. Yo en aquella época de pequeño me gustaba mucho el Atlético de Madrid, y le dije, mira, a mí me gustaría hacer las pruebas en el Atlético de Madrid. Y me consiguió una semana, y fui una semana a Madrid, con el Atlético de Madrid, y anecdóticamente fue el primer año de Jesús Gil. Cuando Jesús Gil cogió el Atlético de Madrid, ese momento de cambio pues fue el que hizo las pruebas. Estuve una semana, no me quisieron fichar para el primer equipo, y me dijeron que le gustaría contar conmigo, pero para el Atlético madrileño, el Atlético Madrid B. Y yo, la verdad que mira, yo era un pendejillo. Yo sé que hoy por hoy esto lo cuentas y te jala los pelos, pero yo digo, yo aquí, pues no acepté, me vine para Las Palmas, fiché ese año, fiché en Las Palmas Atlético. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, yo tenía, a ver si te digo, yo creo que era el 85, porque después en la temporada 86-87, esa temporada fiché en Las Palmas Atlético con Paco Castellano, hicimos una temporada espectacular, tuvimos un vis a vis con el Maspalomas de Álvaro Pérez. Al final campeón fue el Maspalomas y nosotros fuimos subcampeones, subimos los dos a segunda B, y al año siguiente fue un año en el que Las Palmas, yo siempre digo que en el mundo del fútbol hay que tener suerte, la suerte mía fue que en esos momentos pues Las Palmas no estaba boyante económicamente, pues era una época que tenías que tirar mucho de la cantera. Yo creo que subimos de la cantera, subimos de Las Palmas Atlético al primer equipo 7 jugadores. Yo creo que nunca he subido con una camada tan grande. Y subió Chano, Óscar, Cito, Manolín El Perola, Padrón, subí yo, Verona, y no sé si me escapó alguno. Pero aparte de esos 7 que estuvimos del primer equipo, después también trajeron a Félix Orama, que estaba en el Maspalomas. También trajeron a José, o no sé si José ya estaba de Tenerife, estaba también a Andrés, y después a mitad de temporada, en verano, pues también ficharon a Onofre y a Armando Tejera en Navidad. O sea que imagínate, yo creo que éramos mayoría, no, el 90 y pico %, el extranjero era Coque Contreras y Soren Anderson, un rubito, un danés, y de resto éramos todos canarios. O sea, era una mayoría, bueno, no sé, a Pérez no estaba, los porteros eran Manolo Chano, y yo creo que no habían ni peninsulares, y la verdad que fue un año en el que ese año tuvimos la desgracia de bajar, pero fue una temporada preciosa y ya te digo, con muchísimos canarios. Quizás me interesa eso porque es una de las cosas que queremos contar aquí en este espacio que es nuestro, de los veteranos. Quizás esa generación fue la gran incomprendida, ¿no? Sí, también ten en cuenta que lo nuestro fue entre los 80 y mucho y 90 y poco, porque yo tuve la suerte de estar 7 años en Las Palmas. De los 7, pues tuvimos 3 años los 6 años en el primer equipo,
y estuvimos en primera división, después bajamos a segunda, después en el 92 bajamos a segunda B, y ese 93-94 fue mi última temporada porque tuve la desgracia de bajar a segunda B. Yo personalmente, en lo individual, hicimos una temporada espectacular. No sé si te acuerdas de la época del submarino amarillo, que decía, una época bonita, que éramos todos... ¿El amarillo o el tractor amarillo? El tractor amarillo, perdón, tractor amarillo que hicimos, quedamos campeón en la liga regular, quedamos campeón un mes y medio antes. Yo hice una temporada espectacular, marqué muchos goles. Álvaro Pérez, que era el entrenador, tuvimos una temporada en la que me dio la oportunidad y me inició por delante la defensa. Ya te digo, participé mucho en el juego, hice una temporada muy, muy redonda, y el problema fue que al final no pudimos subimos porque yo creo que cuando el equipo con tanto tiempo es campeón, después las rotaciones, los minutos, este tipo de cosas que los entrenadores tienen que jugar con ellas por cuidarnos, y perdimos mucho el hilo competitivo, y la verdad que la liguilla fue malísima, y subió, creo que fue, no sé si subió el Salamanca creo que fue el Salamanca, pero bueno, no subimos, no pudimos subir, y a mí me vinieron bastantes ofertas de club de primera, y aunque Las Palmas me quería renovar, incluso me puso 5 años en la mesa para firmar, yo le dije que tenía ofertas de primera, y en esa época estaba de presidente Luis Sicilia, para mí un caballero, un fenómeno. Me dijo que entendía todas las posturas, que era normal que quisiera crecer en el fútbol, y al final de las oportunidades que tuve, pues elegí el Lleida, que también tuvo un año muy bueno, un equipo que era también recién ascendido, pero desestimé de seguir en Las Palmas porque deportivamente pues no había color, ¿no? Y entonces son las decisiones que uno tiene que tomar cuando está en esos momentos, y no me arrepiento de nada, pero bueno, porque si no hubiese estado, a lo mejor hubiese hecho una vida entera de amarillo. Pero bueno, después tuve muchísimos equipos y no lamento nada de lo que he hecho. ¿Tu puesto era? Yo normalmente siempre salí jugando, jugaba central, libre, y después también con algunos entrenadores jugué de lateral, muy poquitos partidos, y después cuando ya más también jugué mis últimos años, y me abrieron el camino porque vieron que tenía cualidad y condiciones para jugar en otro puesto, y combinaba mucho con medio centro defensivo, un poquito como decían en esa época. Una de las cuestiones que queremos tratar aquí también, el tema de tu vida era en torno al fútbol nada más. Sí, claro. Sí, o sea, yo estaba estudiando la laboral, estaba estudiando formación profesional. Desde que fiché en Las Palmas, pues en Las Palmas Atlético el primer año y en el segundo ya de profesional, pues evidentemente pues ya me dediqué exclusivamente al fútbol, y sí, fui un profesional del fútbol mientras pude y todo lo que aguanté. Lo decía porque a los niños que están empezando ahora, que ven estas entrevistas, decirles que no todo el mundo llega, ¿no? Mira, el fútbol es el deporte más grande del mundo por eso, y el más ingrato, porque yo te puedo reconocer, y eso lo hablo yo con muchos amigos y con la gente del entorno mío, de que en mi época, cuando yo jugaba aquí en el Santa Brígida, nosotros tuvimos una época en el Santa Brígida que era increíble, de cantera. Nosotros teníamos como 7 o 9 alevines, o sea, eran equipos. Te recuerdo que en aquella época éramos tantos equipos, porque normalmente un equipo que hace un alevín A, B o uno solo. Pues nosotros en nuestra época como el presidente era mi gran vecino y amigo, y para mí otro fenómeno en el fútbol, que Dios lo tenga la gloria, don Gonzalo Medina. Pues Gonzalo Medina era el presidente de la CBNA, y la CBNA tenía muchos refrescos, pues los equipos los llamaba de los refrescos, o sea, era el Apla, el Trinapiña, el Tinaranju, el Appetizer. Los equipos no eran
Alevín A o Alevín, sino eran con nombres así y era muy anecdótico, muy bonito. Y en esa época era una cantidad increíble, o sea, eran 7 o 9 alevines, juveniles, teníamos hasta 3, había un B, digamos, un Santa Brígida Atlético, y después el primer equipo en tercera. Pues había tantos jugadores y había jugadores muchísimo más buenos que yo, o sea, con más condiciones que yo, eso está claro. Entonces, a los niños que hay que enfocarles y que hay que alimentarlos y informarlos de que para llegar no llega siempre el mejor ni el más bueno, sino llega siempre el más constante, el que más se preocupe, más quiera y se cuide, que el entorno lo ayuda muchísimo, porque el entorno hoy por hoy es muy desagradable y es muy, no sé qué palabra decirte, para que no lo desvíe y no lo equivoque en el mundo del fútbol, porque ni cuando es tu hijo es un Maradona, y cuando es un hijo o un amigo, pues no tienes que darle demasiadas flores, porque el niño llega a equivocarse, lleva a equivocarse, y el niño tiene un camino en el fútbol que tiene que estar a gusto y en su entorno de hábitat que sea natural. Porque a mí te puedo comentar que a mí me vinieron muchas veces Las Palmas en filiales para llevarme, y yo nunca lo tenía claro, yo nunca me quise ir. A mí todos los años, yendo a la selección, fui a las selecciones infantiles, la selección juvenil, y claro, los equipos de las cadenas grandes siempre te siguen. Y yo siempre seguí en el Santa Brígida, yo nunca me fui. ¿Por qué? Porque yo estaba con mi gente, en mi entorno, que a lo mejor hubiese mejorado más en otros equipos en la cadena, no lo sé. Pero yo era a gusto y feliz en mi entorno, y eso creo que es muy importante. Como mínimo tienen que estar en unas edades apropiadas, viviendo el fútbol base, y después ya cuando ya tengo una edad, yo creo que ya con 14, 15 años, a partir de ahí para arriba, yo creo que sí hay que ser un poquito más cuidadoso y elegir los caminos, porque eso es lo que le puede llegar a un niño encaminarle una vida deportiva. Y después, lo que yo siempre digo, la suerte. La suerte no es que tires cara y cruz, sino la suerte es que encuentres en un equipo, en un entorno, pues un entrenador y un club que te cuide, que te arrope y que te sepa llevar por el buen camino. Y después que tengas unos entrenadores que confíen en ti y que en el momento ese, pues no tengas una competencia muy feroz, y tú puedas desplegar tu juego y puedas crecer como futbolista, porque hay veces que tú puedes enfiliar, y yo sé que es muy selectivo los equipos, y yo creo que siempre van a tener lo mejorcito de cada equipo. Pero si tú tienes, por decirte un ejemplo, 5 laterales derechos muy buenos, y tú eres uno de ellos, tú vas a tener la mala suerte de que a lo mejor el entrenador confía más en ti que en mí, te vas a dar a ti más oportunidades y tú vas a tener un desarrollo mejor. Entonces, para mí eso es lo que yo llamo la suerte en el fútbol, que tú tengas un entrenador que confíe en ti y te dé una continuidad, y que tengas la suerte de no lesionarte y cuidarte y ir por el buen camino y después triunfar. Después viene la otra cara, la de retirarse. ¿Cómo fue tu retirada del fútbol? ¿Te costó? Siempre cuesta, porque yo creo que siempre duele. Yo lo tuve muy claro. Yo tuve la suerte de que mis últimos años, pues estaba yo en el Mensajero, en segunda B. Hicimos unas temporadas muy buenas allí, mantuvimos la categoría, y vino la Sociedad Deportiva Santa Brígida, a través de su concejal en aquella época, Armando Umpierre, para mí también un padre y una persona muy carismática, con Julio Alemán, que era el que llevaba también y estaba ahí metido. Me ofrecieron de venir te digo Julio Alemán porque ya era el Santa Brígida, era en un principio. Después se convirtió en Alemán, hizo el Angostura, que era el equipo de tercera división. Estamos hablando de Alemán, el de Comercial Alemán. Exacto, Almacén Alemán. Ha sido la panacea. Aquí en Santa Brígida, junto con Gonzalo Medina, son los referentes de empresarios que se han volcado con el fútbol,
y han dado su vida y su parte económica también del bolsillo. Pero me interesa la parte en la que después volveremos a esas personas. Me interesa la parte cuando tú tienes que decidir la vida laboral, porque has cumplido una edad, y decir, tengo que dejar el fútbol. Que es exactamente lo que tuve que decidir. Yo estaba, como te digo, en el Mensajero, era profesional, yo seguía siendo profesional exclusivamente con el fútbol, y te viene y ya con 33, 34 años te dice, oye, mira, que te ofrecemos aquí un puesto de trabajo y juegas aquí en tercera división. Y llevas un poquito el deporte, las escuelas y tal. Y me gustó el proyecto y no me lo pensé. Y me vine para acá. Y entonces ya era teniendo un trabajo y entrenar a nivel no profesional, sino amateur. Y es un paso en el que tienes que darlo y, bueno, lo di con todo el cariño del mundo. Para mí lo único que me costó y fue, yo creo que también clave importante en tener más continuidad, fue el tema de que tenemos un campo de tierra. Jugamos en el campo de la Angostura. El campo de la Angostura era de tierra. Después, a los 3-4 años, le pusieron césped artificial, pero venir de césped natural, ser profesional y te metes en un campo de tierra, es un cambio un poquito drástico y duro. Eso fue lo más que yo noté y yo creo que por eso mi carrera en Canarias podía haber sido más dilatada, como jugadores que hoy por hoy están en equipos por ahí hasta los 30 y pico, 40 años, pues yo podría haberla dilatado un poquito más, pero a mí eso me hizo mucha mella y al final con 34, 35 años dije ya que ya dejaba el fútbol en activo y me metí a hacer los cursos de entrenadores y ya no, el fútbol ya pasó a un segundo plano. Te lo digo porque hay compañeros en la asociación que han llegado a la élite, a la primera división, a la internacionalidad incluso, y todos ustedes coinciden en lo mismo, tomar la decisión de decir, porque claro, se acaban los halagos y los ingresos. Sí, es un cambio, evidentemente bella, económicamente las cosas no son las mismas, deportivamente las cosas no son las mismas, el atractivo también se pierde evidentemente, el entorno y lo que mueve todo el fútbol es diferente, entonces tienes que tomar decisiones que no son fáciles, pero bueno, que ya un poco las vas viendo, se va deteriorando un poquito todo. Y hay que ver también que dependiendo de la época que estés en el fútbol, pues te ayuda un poquito más o menos. Yo en Las Palmas, económicamente, por ejemplo, en la época que yo estuve en Las Palmas era una época, no como ahora mismo hay un mundo profesional, hay un mínimo de salario, económicamente es muy atrayente, la vida también es muy cara también, todo va un poquito acorde, pero en la época nuestra era una época un poquito austera, era un poquito... Me decía Roque el otro día, en la última entrevista que publicamos, que él formó parte para formalizar lo que es el sindicato de jugadores. Eso le vino bien, me imagino, a lo que estás hablando ahora, ¿no? Sí, claro, porque es un cúmulo de cosas, o sea, hay un inicio que son más duros y cuando uno empieza todo es más difícil. Y ahí estábamos en la AFE y la AFE era una asociación que no es que estaba mal vista, pero estaba empezando. Hoy por hoy los jugadores tienen un montón de privilegios, todo ha subido acorde con las cosas como se están dando y evidentemente ha dado un salto cualitativo y monetario espectacular para bien del futbolista. Así que digamos que nosotros los que empezamos ahí, pues fue un trabajo de desgaste que después la continuidad ha tenido un éxito para que la cosa vaya a mejor. El tiempo va y te pone de entrenador de tus propios compañeros de varias generaciones. ¿Cómo se lleva eso? Encantado. Mi etapa, yo creo que lo estaba pensando, porque estas cosas siempre yo sé que van a salir y la hablo con mis compañeros, con Benito y con Isma, que somos los que estamos un poquito llevando la etapa, la parte deportiva. Y yo creo que desde que Roque entró como presidente, porque cuando yo empecé con los veteranos, el presidente era Juani Castillo, el pendejo para los amigos y en nuestro eterno y mi eterno capitán, junto con Amelián, para mí son los dos veteranos que comandan un poco en el campo los veteranos. Y yo empecé a jugar con Juani, que era el presidente, y en aquella época los veteranos
las pasábamos mal, la pasábamos canuta, en el sentido de que no teníamos un apoyo como tenemos ahora. Ha habido, como lo estamos hablando antes del fútbol, una evolución, y hoy por hoy, gracias al trabajo de la directiva que tenemos ahora, con Roca a la cabeza, con Trona, Noda y Luiso, digamos que son las cabezas visibles y los que ejecutan y han hecho un trabajo espectacular. Hoy por hoy nosotros somos una asociación pues que podemos hacer cosas, podemos participar en un montón de cosas. En la época de Juan y Castillo te puedo decir que era increíble, que habían veces que no podíamos viajar porque no teníamos nos invitaban a algún sitio, y si no nos pagaban todo, nosotros no teníamos económicamente posibilidades para hacer cosas. Entonces Juani hizo un desgaste increíble, y después desde que entró Roque, que era por lo que estaba haciendo la introducción, cuando entró Roque me pidió que llevara la parte deportiva, y desde ahí pues el amigo Godoy era nuestro entrenador en aquel momento. Yo seguí con él un poquito, yo quería que él participara, pero después también la edad también fue pasándole a ella, sus problemas, la familia, y yo le estaba ayudando a él, y acabé yo siendo el responsable. Aunque para mí, hoy por hoy, siempre digo lo mismo, para mí el entrenador es Godoy. Lo que pasa es que como él no puede venir, pues yo hago las funciones y me meto. Y ya te digo, gozando, porque soy el responsable de un poquito de coordinar los eventos que podamos ir, informar y prepararlo. Y después que son muchas generaciones. Te puedo decir que hay de los 37 años de Melián hijo con los 72 de Melián padre. Y entre medias, pues, los 40 y pico, los 50 y pico, los 60 y pico. Y entonces es una gozada y un orgullo poder coordinarlo, colocarlo y jugar con ellos. Y pues, evidentemente aprender, porque siempre estamos aprendiendo, pero que es una gozada porque hay mucha calidad, no solo futbolística, sino humana en este apartado que yo soy el responsable, y me lo paso en pipa, y disfruto muchísimo. Yo no sé tú, pero yo llevo menos tiempo que tú en todo esto, sí, en torno a la Unión Deportiva, pero no lo había vivido con el escudo puesto. Yo reconozco, nunca me había puesto un equipaje de la Unión Deportiva porque no sé jugar al fútbol. Y se siente algo diferente cuando vas de viaje con ustedes. Además vamos todos equipados con el escudo de la Unión Deportiva Las Palmas, con la equipación, y se nota que la Unión Deportiva Las Palmas es algo más que un club. Sí, el escudo, yo te digo una cosa, yo cuando empiezo un partido, cuando yo le hablo a los jugadores, yo siempre les digo, las primeras palabras son que llevamos un escudo, representamos a una institución, y eso merece un respeto. Y a partir de ahí ya viene lo demás. Y es un logro, te lo decía antes, lo de Roque, lo de la junta directiva, para que tampoco no quiero enfocar a nadie concreto, porque yo sé que el trabajo es de los cuatro y es inconmensurable, y que podamos disfrutar de vestimenta, de equipación, de poder preparar partidos. Esas cosas son por el trabajo de ellos. Y luego, pues, lo que no sé qué te estaba diciendo del tema del escudo. Cuando nosotros vamos y representamos algo, a mí se me pone la piel de gallina las conversaciones de los antes y los después de los partidos con los Federico Melián, con Juani, con Javier Campos, con los veteranos. Anécdotas de cómo han sido las cosas, y yo invito, porque siempre que puedo, y acabaremos haciéndolo, siempre que a todos los que no están viniendo con nosotros y que pueden venir, yo siempre los invito, porque se les van a poner la piel de gallina cuando estemos en los viajes, en las charlas, porque vamos a recordar cosas y vamos a estar en un ambiente tan bonito, que es lo que nos gusta siempre, y ahora después de hacerlo, que no se van a arrepentir de seguir haciendo este hermanamiento que tenemos todos los jugadores, porque lo pasamos muy bien,
nos divertimos muchísimo y nos reconforta recordar cosas. De hecho, para ya terminar, en Lanzarote hace muy poquito, o en La Bañeza sobre todo, yo viví lo de Lanzarote, fue una señora expresamente para hacerse una foto con Juan y Castillo, porque lo admiraba. Sí, sí. Y no había tenido la oportunidad de tener una foto cuando él estuvo en activo. Eso tiene que ser bonito. A mí se me ponen los pies, a mí se me pone el pelo de... Pues lo viví directamente con la señora, que esperó a que terminara el partido que fuimos a Lanzarote para hacerse una foto con él. Es que así es que tenemos muchos jugadores emblemáticos. Por ejemplo, nuestro Juani es el único jugador canario que es olímpico. O sea, que eso no se puede decir a la ligera. O sea, no se puede olvidar. Eso hay que recalcarlo y recordarlo. Y al pendejo hay que hacerle todos los homenajes en vida que podamos, porque ojalá que dure 100 años más, pero no va a ser así. Entonces, ese tipo de cosas hay que recordarlo. Y cuando no viene Juani, hay alguno que te viene con uno, el otro, pues tuvimos la suerte de la última vez que vino también Guaire a Lanzarote. Pues con Guaire, que es un jugador que por las condiciones humanas y no puede estar tanto con nosotros, pues cuando viene es otro placer, y hay muchos jugadores y mucha gente que se quieren hacer una fotito con él, y son cosas preciosas, y así con 20.000 jugadores, porque siempre, y con los que van a seguir viniendo, eso es lo que quiero. Es que te estaba oyendo hablar, y me acuerdo también de un almuerzo que fuimos, que fue Paco Castellano, y había una mesa de unos señores que nos invitaban a almorzar, que yo no sé ni cuántas fotos se hicieron con Paco Castellano, que tenía hora para el médico y no fue al médico y se quedó haciéndose fotos y recordando los tiempos de futbolista de él a esas personas que querían hablar de fútbol con él. Sí, en esa comida sabemos los dos que estuvimos ahí, y ese tipo de anécdotas es nuestro corazón. O sea, el corazón canario del futbolista arraigado y que lo siente. Es que a nosotros no nos cuesta, hacer ese tipo de cosas no nos cuesta. Nosotros nos privamos de cosas para convivir y vivir esta experiencia, y tenemos muchas anécdotas de ese tipo, porque nos encontramos un montón de compañeros que les pasan este tipo de cosas, y nos ponemos un poquito entrañables, porque esos momentos son los bonitos y los que uno quiere alargar en el fútbol veterano. Pues Armando, ya hemos llegado al final. Ya me cambiaste el nombre ya. Te dije Armando. Armando. Armando va a ser el próximo que vas a enfrentar. Claro, Armando es tu colega de habitación, y con el que son unos trastos ustedes dos. Sí, mi hermano Armando Tejera es de los que convivimos, empezamos en el fútbol. Por eso cuando te hice al principio la analítica un poquito de cómo empezamos, Armando el primer año, aunque llegó a mitad de temporada, nos conocimos, vivimos ahí todos los años ahí. Después, cuando empezamos en el fútbol veterano, pues él se me quiere retirar desde hace 2 o 3 años, y gracias a mí, o a gracias que yo lo estoy obligando a que no lo deje, sigue jugando con nosotros, y es uno de mis hermanos deportivos. Fíjate si somos veteranos, que el otro día Roque me cambió el apellido, y ahora aquí somos veteranos todos. Veteranos y somos todos coleguillas. Pedro, un placer. Nos conocíamos, pero en la distancia. Ahora poco a poco los voy conociendo a todos ustedes y voy intimando con ustedes, y quería trasladar precisamente que detrás de un futbolista hay una persona. Y te quiero dar las gracias, y ojalá que cuando esto lo vean los más jóvenes y los que están por venir a este equipo de veteranos, pues las puertas están abiertas. Pues Tino, simplemente te devuelvo las palabras, porque también te estamos conociendo. Yo no tenía, evidentemente tu carrera en el mundo tuyo pues es súper dilatada, y también la conocía, pero ahora te voy conociendo más como persona, y yo creo que ganas más como te estoy conociendo que todo lo que has hecho anteriormente. Pues gracias a ustedes, un abrazo. Seguiremos en contacto.